Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óigame, maestro Ley Martín, The Conversation es una organización que se convierte con frecuencia en fuente de información de la British Broadcasting Corporation, del Latin American Service y del Servicio Mundial de la BBC de Londres, entidad en la que tuve la fortuna de trabajar durante casi un año. La BBC de Londres, que funciona en Bush House, en el centro de la capital británica. En el momento en el que trabajé con ellos directamente allá, tenía 30.000 empleados en el mundo entero. No sé cuántos tendrá en la actualidad, pero realmente es un medio de comunicación supremamente poderoso. Y la BBC reproduce una investigación de The Conversation con las 6 características que identifican a los grandes líderes. Y como la intención de esta columna es siempre dejar enseñanza, inspirar a las personas, entonces a este artículo que reproduce la BBC de Londres, seguramente le voy a hacer 2 o de pronto le hago 3 informes, porque, como han notado siempre los oyentes de esta columna, que va dentro del programa Una Voz en el Camino que dirige el maestro Ley Martín, siempre agrego mis comentarios, mis observaciones, modestas, pero con la única intención de servirle a los oyentes, de inspirarlos, de orientarlos, de enriquecerlos intelectualmente, porque eso es lo que uno tiene que hacer en la vida. Mientras no exista una USB o un chip que le metan a uno por la nuca y que uno se oprima un dedo y le llegue la información al cerebro y después la pueda sacar por la boca o por los dedos y escribirla, pues la única manera de encontrar información y de crecer intelectualmente es estudiando. Y es leyendo. Y ahora hay algo que es muy fácil, que es viendo videos, pero sobre temas empresariales, ¿no? Sobre este tipo de cosas que enseñan y que propenden, que facilitan, que propician el desarrollo de las personas y su conocimiento. Y ese conocimiento da seguridad. La seguridad intelectual es la que da seguridad física y seguridad psicológica. Entonces, las 6 características que identifican a los grandes líderes. Por años, Angela Merkel ha sido elogiada por su liderazgo en la Unión Europea y fuera de ella. Una mujer absolutamente espectacular. Una inteligencia superior, ¿no? Una mujer grande, como son grandes muchísimas de las mujeres en el mundo, aun cuando ejerzan ese liderazgo en sus propias casas, con su ejemplo, con su dedicación. Un gran abrazo para las mujeres que escuchan esta columna. Así lo señala un estudio hecho por el equipo de investigación de The Conversation. El liderazgo es un tema que fascina. Investigamos en torno al liderazgo y comprobamos que resulta difícil definir quién es líder. Y sin embargo, somos capaces de reconocerlos. Oiga, resulta difícil definir quién es líder, pero sin embargo lo reconocemos. La atracción que ejercen los líderes sobre los demás, su carisma, el halo que les rodea, su poder de comunicación y convicción, su visión del futuro, les diferencia de los demás. Angela Merkel ha sido elogiada por su liderazgo en la Unión Europea, recibiendo varios homenajes de otros líderes de Europa y de fuera de ella.
Si observamos las biografías de los líderes a lo largo de la historia, podemos comprobar cómo han ido creciendo y evolucionando hasta convertirse en líderes. Se han ido construyendo y evolucionando, mejorando hasta llegar a asumir responsabilidades con éxito. ¿Qué factores influyen en la construcción de un líder? ¿Cuáles han sido determinantes? ¿Qué es lo que les ha marcado el camino? El equipo de investigación de The Conversation ha analizado las biografías de varios, entrevistando a los protagonistas y haciéndoles preguntas concretas sobre su infancia, adolescencia, madurez y experiencias profesionales. Estas son algunas de las claves que caracterizan a los líderes. Atención, estas son algunas de las claves que caracterizan a los líderes. 1. Importancia del entorno familiar. El entorno familiar y más concretamente la influencia de los padres se constata como un elemento clave en la biografía de los líderes. El entorno familiar y más concretamente la influencia del papá y de la mamá se constata como un elemento clave en la biografía de los líderes. Los valores transmitidos por los padres, el apoyo incondicional en el hogar y las expectativas sobre los hijos e hijas influyen poderosamente sobre los miembros de la familia. Destaca especialmente la ejemplaridad de los padres, que predican con el ejemplo. Los valores que transmiten los padres resultan claves en la construcción del futuro líder. Podemos decir que el carácter del líder se fragua en el hogar. Destacan dos rasgos de personalidad: la adaptabilidad y la confianza en sí mismo. Otro elemento clave en la formación de los líderes: los compañeros de estudio. En el camino de los líderes, la adolescencia y la juventud constituyen una etapa en la que se fijan algunos referentes y apoyos, amigos, colegas, compañeros, algunos de los cuales seguirán durante toda la vida. Se estima de los demás, el aprecio de los demás, estimar a los demás, el apoyo y la escucha, la incorporación al grupo, la aceptación y el ejemplo de los otros, son elementos comunes que definen al futuro líder. Se trata de un entorno natural donde comienzan a ejercer influencia sobre los demás, aprendiendo las leyes no escritas del comportamiento e influencia grupal. Años más tarde, esos referentes servirán de contraste con la realidad y serán un punto de anclaje de su identidad. Ahora soy líder, pero tú me apoyas, y eres mi amigo, y me aprecias como soy, no por el cargo que ostento. Ayudan a afianzar y a dar sentido a la vida del líder. Óigame, qué escrito, qué investigación tan interesante. Qué investigación tan interesante. El entorno familiar y más concretamente la influencia de los padres se constata como un elemento clave en la biografía de los líderes. Entonces vean, queridos oyentes, queridos padres y madres, que vean que ustedes tienen en la mano la probabilidad de que su hijo se convierta en un líder. Hay que enseñarles, hay que orientarlos, hay que facilitarles el aprendizaje, que dejen de estar viendo bobadas en WhatsApp y en toda esa cantidad de plataformas, y que se dediquen a ver videos, a ver biografías, que ojalá desarrollaran el hábito de la lectura, que es el hábito más espectacular que uno puede desarrollar en la vida. Yo les he contado a los oyentes que yo leo y escribo todos los días, hace 48 años, y para mí leer es un verdadero placer. Yo no me canso de leer. Yo a veces comienzo a leer artículos de todo tipo a las 8 de la mañana y termino a las 8 de la noche. Leo de chorro, solo paro para almorzar y para ir al baño. Y
y siento un gran placer en la lectura. ¿Por qué? Porque yo tengo el hábito de la lectura. Entonces los valores transmitidos por los padres, el apoyo incondicional en el hogar y las expectativas sobre hijos e hijas influyen poderosamente sobre los miembros de la familia. Pero si lo que le dan al niño son mensajes negativos, hay personas que le dicen al niño, ay, es que usted sí es igual de bruto a su papá. Usted es igual de bruto a su papá. Imagínense una persona que le diga a un niño, usted es igual de bruto a su papá. Cuando ese niño crece y se pregunta, ¿yo qué soy?, el subconsciente le responde, usted es igual de bruto a su papá. Entonces imagínense, destaca especialmente la ejemplaridad de los padres que predican con el ejemplo. Es que hay que predicar es con el ejemplo. Porque el verbo y el ejemplo, ¿dónde lo dejamos? Como le dijo un día un niño a un padre, tus acciones hablan tan duro que yo no puedo escuchar tus palabras. Entonces, hombre, no se trata de estar con el verbo tratando de orientar al hijo, sino con el ejemplo. Los niños aprenden del ejemplo de los padres. Lo que me dijo un día una señora en uno de mis seminarios, oiga, profe, necesito hacerle una pregunta, y le dije, ¿cuál es la pregunta? Dijo, ¿cómo hago para que mi hijo lea? Porque no lee nada. Y le dije, ¿y usted? Dijo, yo tampoco. Sí, bueno, yo le dije en esa época, el periódico El Tiempo tenía aventuras dominicales y le dije, hola, ¿por qué no se compra al menos los domingos El Tiempo y usted se pone a leer el periódico y dele al niño las aventuras que eso le va desarrollando de una u otra forma el hábito de la lectura? Y hay una revista de la cual soy corresponsal en Colombia desde 1981 que genera hábito de lectura porque es muy fácil de leer, se llama Selecciones, la revista Selecciones, que vende 30 millones de ejemplares y tiene 100 millones de lectores cada mes. Entonces, póngale esta revista a los adolescentes en las manos para que desarrollen el hábito de la lectura. Espero haberles servido con estas reflexiones y con este artículo. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completico. A quien desee mis libros consigue 17 en Amazon. A quien desee mis audiolibros que tienen 80, 90 horas de enseñanzas, se comunica conmigo y le digo cómo los consigue. Y a quien desee impresión de libros, ese servicio también lo prestamos en mi empresa productora nacional e internacional de libros. Mi correo electrónico conferencistagermandiaz@hotmail.com, WhatsApp 322-218-7567. Yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios. Desde Bogotá, la información la presentó, gracias a Dios, Germán Díaz Sosa.